Hablemos del ejército romano. Y a ver, no era solo una fuerza de combate, para nada. Pensemos en él como la máquina que construyó, que mantuvo y que al final definió al imperio más duradero de Occidente. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. Y para entender el desafío, pensemos un poquito en la escala. Hablamos de un territorio inmenso, que iba desde lo que hoy es Escocia hasta Irak. Imagínese eso, controlar a tanta gente, tan diferente, con la tecnología de la época. Sinceramente, suena casi imposible, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es la primera pista. En su momento de mayor poder, por allá del 211 después de Cristo, el ejército tenía más o menos unos 450,000 hombres. A ver, suena como un montón de gente, y lo es, pero para controlar a 60 millones de personas es un número sorprendentemente bajo. Hagan la cuenta, es como un soldado por cada 133 personas. O sea, queda claro que la fuerza bruta por sí sola no podía ser la respuesta. Entonces, para entender cómo esta máquina llegó a ser pero tan imparable, vamos a meternos en tres temas clave. Primero, ¿quiénes eran los que formaban el ejército? Segundo, ¿cómo era la vida de uno de estos soldados? Y tercero, ¿qué hacían más allá de pelear? Bueno, arranquemos con lo primero. ¿Quiénes estaban en sus filas? Pues aquí encontramos la primera genialidad del sistema romano. Ciudadanos y súbditos. No era un ejército donde todos eran iguales, para nada. Era un sistema súper bien pensado, dividido en, digamos, dos niveles. Fue el emperador Augusto el que sentó las bases de esto. Creó un ejército profesional, permanente, y lo dividió en dos grandes cuerpos. Por un lado, las que todo mundo conoce, las famosas legiones. Y por el otro, una fuerza igual de importante, pero que a veces se nos olvida, los auxilia. Aquí está la clave de todo, el verdadero truco, el sistema de incentivos. Miren, las legiones eran como la élite, reservadas solo para ciudadanos romanos, con mejor paga, mejores beneficios. Pero para los auxilia, que eran reclutados de los pueblos que habían sido conquistados, había un premio que lo cambiaba todo, la ciudadanía romana. Imagínense, después de 25 años de servicio, un no ciudadano se convertía en romano, con todo lo que eso significaba, para él y para sus hijos. Era una herramienta de integración y de lealtad brutal. Y ojo a este dato que es importantísimo. Si miramos los números para el siglo II, resulta que los auxiliares, los no ciudadanos, eran más que los legionarios. Esto es increíble. El imperio no solo conquistaba gente, los convertía en la mismísima columna vertebral de su defensa. Y que a nadie se le ocurra pensar que eran tropas de segunda categoría, ¿eh? Para nada. Los auxilios hacían todo lo que las legiones no podían hacer bien. Traían la caballería de élite, los famosos arqueros de Siria, los honderos de las Baleares. Eran, en esencia, los especialistas. Ellos hacían que el ejército romano fuera una fuerza súper flexible, letal, capaz de pelear en cualquier lugar. Bueno, ya vimos la estructura general. Ahora vamos a bajar un poco el zoom y ver cómo era ser un soldado. ¿Qué significaba realmente alistarse en esta máquina? A ver, esto no era una cosa de un par de años. Para la gran mayoría, sobre todo para los auxiliares, hablamos de un compromiso de 25 años, un cuarto de siglo. Prácticamente una vida entera entregada al ejército, y muchas veces en fronteras súper lejanas y peligrosas. 2 sestercios y medio al día. Esa era la paga de un legionario. Y ojo que de ahí había que descontar la comida, el equipo, de todo. Al final lo que les quedaba en el bolsillo era bastante modesto. La gente no se metía al ejército para hacerse rica, sino más bien por la seguridad, por un sueldo estable, y para muchos era la única forma de escapar de una vida de pobreza en el campo. De hecho, escuchen esta queja. Es de unos soldados que se amotinaron justo después de la muerte de Augusto. Nos da una idea muy clara de lo duro que era todo. La vida militar era implacable, una disciplina de hierro, trabajos agotadores y, claro, el peligro constante de morir en batalla. Pero, a pesar de todo lo duro que era, había una luz al final del túnel: la posibilidad de ascender. Un soldado raso, si era bueno, podía llegar a ser un principalis, un oficial subalterno, y ¡pum!, duplicaba su sueldo. Y los mejores de los mejores podían llegar a ser centuriones. Eso ya era otra cosa. Mucho prestigio y una paga mucho, mucho mayor. Esta idea de que el mérito te podía hacer subir era sin duda otro de los grandes motores de este ejército. Y con esto llegamos a la última pieza del rompecabezas, porque el ejército romano era muchísimo más que una máquina de guerra. Era de hecho el principal motor de construcción y de administración de todo el imperio.
Fíjense en este número porque es una locura. 12 toneladas y media de grano. Eso es lo que necesitaba una sola legión al día. Ahora multipliquen eso por todo el ejército. Alimentar a casi 500,000 de soldados por todo el imperio, el desafío logístico era sencillamente monumental. Y sin embargo, lo resolvieron con una eficiencia que asusta. Dominaban las rutas de suministro por mar, por río. Eso les permitía mover tropas y recursos a donde quisieran, cuando quisieran. Era una ventaja estratégica que sus enemigos, la verdad, casi nunca podían igualar. Y en tiempos de paz, los soldados no se quedaban de brazos cruzados, ¿eh? Eran ingenieros, eran constructores, eran administradores. Fueron ellos los que construyeron esas famosas calzadas romanas que conectaban todo. Los acueductos, los puentes, las murallas. Se podría decir que fueron, literalmente, los constructores del mundo romano. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. El poder del ejército romano no venía solo de lo buenos que eran peleando, venía de su increíble organización. Un sistema que lo tenía todo pensado, cómo integrar a los pueblos conquistados, cómo motivar a los soldados y cómo usar a toda esa gente para construir y administrar un imperio. Era una máquina de verdad de una complejidad y una eficacia asombrosas, un sistema que funcionó como un reloj por siglos. Pero, como siempre pasa, la mayor fortaleza de un sistema también puede ser su mayor debilidad. Y eso nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si este sistema era tan bueno, casi perfecto, ¿qué pasa el día que empieza a romperse? Pero bueno, esa ya es otra historia.